Perfecto. Bueno, estamos en la presencia del Señor. Déjame activar aquí una cosita. Ok, ahora sí. Entonces estamos en la presencia del Señor y vamos a continuar con nuestro libro de Romanos. Aquí fue que nos quedamos la semana pasada y dijimos que íbamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 1. Vamos a iniciar inmediatamente. Lo primero que aparece en la carta es el nombre del autor, Pablo. En el día de hoy, cuando nosotros escribimos cartas, es opuesto, se escribe al final, pero en la época en que se escribió la carta, se escribía el autor primero. Nosotros firmamos al final actualmente. Entonces, aquí vamos a ver a Pablo eh, presentándose más de lo normal, porque como ya hemos comentado, Pablo probablemente no conocía, como no los conocía a ellos, no sabía tanto de ellos, entonces se presenta más, quiere dar más detalles de sus credenciales, de quién es él. Y él se define de esta manera: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, tres frases. Él dice siervo, que es una palabra muy bonita que usamos el día de hoy, pero realmente significa esclavo. El dulos, esclavo de Jesucristo. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, los, las personas cuando estaban en pobreza se hacían esclavos, pero a los 7 años eran perdonados. Pero si el esclavo quería, podía, si amaba a su señor, seguir siendo esclavo. Por ejemplo, tenía muchos años con el amo lo trataba bien, tenía su esposa, ya había tenido hijos y no quería abandonar al resto de su familia. Entonces él podía, por amor a su señor y a su familia, quedarse con ese amo. Eso lo vemos en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces, Pablo dice que él es un dulo de Jesucristo, es decir, él es una persona que por amor a Cristo voluntariamente decide ser siervo del Señor. El día de hoy no tiene esa connotación de esclavitud. Cuando decimos siervo, le damos otro sentido, pero en realidad en el contexto original no es una palabra como que enaltezca, sino que humilla al que la tiene. Lo segundo que él dice que él es apóstol. Y nosotros vemos como en Hechos, cuando Dios le dice a Ananías que el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El llamado principal del apóstol era a los gentiles. También al pueblo de Israel, pero principalmente a los gentiles. Pedro era más enfocado a los judíos, pero el ministerio principal de Pablo es a los gentiles, luego dice reyes y al final menciona a los hijos de Israel. Llama la atención que él dice que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. Es decir, Pablo, e incluso en Gálatas, él dice que cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Desde el momento de que Dios lo apartó hasta que Dios lo llamó a los pies de Cristo, pasaron probablemente 30 años. Y en todo ese tiempo él estuvo en rebeldía. Pero él está diciendo, yo fui apartado desde el vientre de mi madre. Dice en Gálatas 1:15. Pero cuando agrada a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Es decir, hasta que el Señor no se les reveló, él no conocía a Cristo. Pero cuando Dios quiso, ya después del adulto y de todo lo que le había hecho, ahí Dios se le reveló a él. Pero ya le había sido apartado desde el vientre de su madre, había sido separado del mundo. Dios ya tenía un propósito con él, que se iba a ver ese propósito mucho tiempo después. ¿Para qué Dios lo apartó? Para el Evangelio de Dios. Vamos a ver que él constantemente va a mencionar el Evangelio. El Evangelio. Ese es algo, un tema central.
en la carta. Dice, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento prometía esta buena noticia, este Evangelio de Dios. Lo que Cristo haría ya estaba, él está conectando el Antiguo con el Nuevo Testamento, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Dice acerca de su Hijo. Entonces, si leemos, él dice, apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio que él ha prometido, para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Es decir, el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. Eso es importante. En el versículo 9 él dice, a quien sirve mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Él repite, el Evangelio, las buenas nuevas, son de Jesús, sobre Jesús, y es el centro de lo que deberíamos nosotros predicar. El Evangelio no es mi testimonio. Mi testimonio puede apuntar a las personas a Cristo, pero mi testimonio de cómo me convertí no es el Evangelio. El Evangelio es la vida, la muerte profetizada en el Antiguo Testamento, la obra de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, su obra en la cruz, todo. Esa es la buena nueva, la oportunidad que Dios nos da de alcanzar perdón, misericordia, pero el Evangelio está centrado en Cristo, no centrado en nosotros. El Evangelio es acerca de su Hijo. ¿Cuáles son las características de su hijo? Dice que era del linaje de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Entonces ahí vemos las dos naturalezas de Cristo. Era del linaje de David, pero también era hijo de Dios. Naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Cómo sabemos que él es hijo de Dios? Dice, declarado hijo de Dios con poder. ¿Cuál fue el poder que Dios hizo para demostrar que era hijo de Dios? Dice, por la resurrección entre los muertos. La resurrección entre los muertos es lo que da la evidencia de que Jesús no era un simple humano, simplemente alguien que viene del linaje de David, no, sino que fue declarado hijo de Dios con poder, con un poder que viva por encima de la muerte, por encima de la muerte. Recuerden que en cualquier momento pueden levantar la mano, comentar. Esta clase es para todos nosotros. Entonces, vemos todo lo empaquetado que Pablo está aquí hablando. Tanta doctrina, tantas cosas que él está diciendo en cada verso. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si lo que motiva a Pablo es que las personas lleguen a la fe de Cristo, ¿pero por qué? Por amor a su nombre. La motivación que nosotros debemos de tener para predicar el Evangelio es amor directamente a Dios, como Jesús le dijo a Pedro, si tú me amas, pastorea mis ovejas. En tercera de Juan dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. La meta debería ser nosotros por amor a Dios, no por las dádivas servir a Dios, predicar a Dios, vivir la verdad de Dios, querer que las personas salgan, pero que por amor a su nombre, no por el beneficio propio, no porque yo quiera tener, estar en un país con mejores recursos y poder estar cómodo y por eso y utilizo la iglesia como una plataforma para poder enriquecerme. Ese no es el objetivo. Dice, ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Eso no era lo que yo le interesaba, por amor a su nombre. Entonces él dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros. Es decir, unos teólogos ven este versículo y dicen, mira, la población principal de la iglesia en Roma era gentil,
Porque él dice, por amor a las naciones, entre las cuales estáis también vosotros. Es decir, entre todas las naciones también están ustedes los de Roma. Entonces, la iglesia en Roma, a la que describe Pablo, es principalmente gentil, pero también tiene judíos, porque va a tomar temas judíos. Y habíamos mencionado en la clase pasada el por qué tal vez había una mayoría gentil, por la persecución que se había realizado, que había pasado antes. Entonces dices, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces es algo muy importante para Pablo, porque una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que estamos siendo, en lo que nos estamos formando constantemente. Amados de Dios, ya somos amados de Dios porque hemos creído. Eso no cambia. Amados de Dios. Recordemos Romanos 8. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre. Somos amados. Y tenemos el llamado a ser santos. Ese llamado, nosotros vamos creciendo en santidad. Pero Dios no es que nos va amando cada día más. Si hemos creído por medio de la fe, entonces somos amados de Dios. Y tenemos el llamado a ser santos, a ser santos. Entonces, porque soy amado, entonces yo busco esa santidad. Porque yo quiero ver su rostro. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces sigue diciendo el capítulo. Eh, porque testigo, versículo 9. El 8 dice, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y eso le llenaba a Pablo de gozo. Dice que él daba gracias a Dios porque él veía la fe de ellos que se divulgaba a todo el mundo. ¿Y qué era lo que se divulgaba? Su comportamiento, la transformación que había en ellos. Ellos manifestaban esa fe y era evidente que ellos realmente creían en Dios por ese comportamiento transformado. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Entonces, aquí vemos la intención de Pablo. Él dice que sirve en mi espíritu. Es decir, él habla de la sinceridad en el ministerio de Pablo. Pero en ese ministerio de él está enfocado en que en el evangelio de su Hijo. Ese es el centro del evangelio de Pablo, de su ministerio. El evangelio de su Hijo. Él quiere testificar de Cristo, de su resurrección, del perdón de pecados. ¿Y cómo mantenía él ese ministerio? En oración. Decía, sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces vemos que él está enfocado en la oración, está enfocado en el evangelio, en la palabra de Cristo, y sirve con total sinceridad en su espíritu, dice. Sigue diciendo el texto en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ahí se ve lo mismo. La iglesia era aparentemente predominantemente gentil. Así que como ustedes, como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Aquí a los no sabios le llamaban bárbaros y a los sabios aquí son los griegos. Los que hablaban el griego, la cultura lo consideraba sabio. Y los no griegos eran los bárbaros, los sin letra, los ignorantes. Y a ambos grupos, Pablo dice que yo me siento deudor. No sé si ustedes se sienten o si nos sentimos realmente deudores de todas las personas. Sentirme deudor. Dios me ha mostrado esta verdad y yo quiero entonces compartirla con los demás. Entonces siente esa necesidad. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Él tiene el deseo de comunicar el Evangelio. A los gentiles y a los griegos, a los no griegos, a todos. Y llama la atención que él dice que él le quiere anunciar el Evangelio
a aquellos que están en Roma, es decir, a la iglesia de Roma. A veces vemos el Evangelio como lo que le predicamos a los inconversos, pero Él quiere predicar el Evangelio a la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que el Evangelio es para los creyentes. Nosotros no es que creímos por fe y ahora nos mantenemos en otras cosas. Empezamos con Cristo y luego avanzamos a otros niveles. No, es que el Evangelio es para aquellos que están en Roma. Y la iglesia de Roma era una iglesia madura, una iglesia que tenía muchísimo tiempo, cuando ya Pablo envía esta carta. Y aún así Él quiere que ellos estén fortalecidos en el Evangelio. Ese Evangelio que le causó tantos problemas a Pablo. Tantos problemas. Aquí viene el versículo clave de básicamente el versículo que resume el libro. Es el versículo 16 y el versículo 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tú dirías, pero ¿por qué Pablo usa este lenguaje? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué tiene de vergonzoso él tenga que decir eso? En Primera de Corintios él dice, en el capítulo 1, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si tú vas a predicar algo que es una locura, tú puedes sentir vergüenza. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cómo así? A una persona que se considera, según la ley judía, maldito, muerto en una cruz. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque eso es algo aborrecible para ellos. Y para los gentiles es locura. ¿Cómo va a ser que tú me dices que yo tengo que creer en esta gente que murió de una manera tan humillante? Y si yo no creo en ese, yo no soy salvo, que eso no tiene sentido. Es locura. Pero, dice, sigue diciendo Pablo, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos querían señales, Cristo es el poder de Dios. Los gentiles querían sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, eso es lo que yo tengo para darte, Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Los judíos quieren poder, bueno, Cristo es el poder. Los gentiles quieren sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Y a veces uno piensa como que no me avergüenzo del evangelio. A veces uno piensa tal vez como que, ok, está bien. Pero hay que evaluar realmente si nosotros nos avergonzamos del evangelio. Tenemos que evaluar. Es decir, ¿qué yo considero que mi iglesia necesita para salvar a los perdidos? No sé, cuando ustedes están en su iglesia, yo quisiera que alguno opinara. ¿De qué manera en nuestra iglesia se podrían convertir más personas? Maestro, lo que tradicionalmente se usa es que son las evangelizaciones por el sector y las campañas. Pero yo recibí de una amiga que vive fuera del país y está en una iglesia allá. Ella me envió un link como para yo accesar y poder recibir como reportes o escritos que ellos hacen todas las semanas de cómo tú captar personas para la iglesia. Y me sorprendió que ellos tienen unas estrategias un poco extrañas, diferentes a nosotros aquí, porque ellos utilizan mucho lo de regar cupones. En vez de tratados, ellos evangelizan, pero ellos como que riegan cupones para motivar a la gente, que vaya a la iglesia, y tienen así una estrategia muy orientada al mercadeo, por decirlo así. Pero aquí en nuestro país, lo que yo veo y que tiene efecto es que salimos, evangelizamos el sector.
y también se hacen campañas al aire libre que buscan eso, que la gente escuche el mensaje y se le invita a la iglesia. ¿Eh? Carlos, ¿qué opinas? Dios bendiga, maestro. Según la pregunta que usted dijo, yo creo que, según lo que dice Pablo en Corintio, que el evangelio es poder de Dios. Yo creo que aparte de que nosotros tenemos aquí en República Dominicana, tenemos diferentes maneras de predicar el evangelio, tanto como campaña, como, como cédula y otra estrategia más. Yo creo que donde el evangelio más puede llegar a la gente cuando evidenciamos el poder de Dios sobre la persona, sobre la necesidad. Yo creo que esa es una de las maneras cuando el poder de Dios es manifiesto no importa si es una campaña, en un discipulado, no importa cuál estrategia utilicemos para evangelizar. Yo creo que el mismo poder de Dios manifiesto a través de un hijo lleno del poder del Espíritu Santo, yo creo que es más eficaz y cuando el poder llega de Dios, la persona se arrepiente, reconoce su pecado, porque el Espíritu Santo es que se encarga en esa parte. Amén. 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 Atanasio Jiménez. Amén, maestro, gracias. Bueno, ahí entra lo que nosotros estuvimos aprendiendo recientemente en una tutoría que estuvimos hablando sobre elaboración de proyectos. Yo pienso que esa es una parte básica que nosotros tenemos que identificar, porque va a depender de el entorno donde esté nuestra congregación. O sea, aquí, de los hermanos que están aquí conectados, las iglesias están en sectores donde usted no puede hacer una campaña evangelística, porque no va a funcionar. Por ejemplo, la iglesia de Naco y esa zona, a la gente que están alrededor ahí, usted no lo va a evangelizar a través de una campaña al aire libre, ahí en la zona. Entonces, hay que buscar estrategias para llegarle a ese tipo de personas. Y dependiendo de donde esté nuestra congregación, nosotros tenemos que buscar esa manera de que esas personas vengan a la iglesia. Lógicamente, siempre va a ser ese el objetivo final, que conozcan a Cristo y que vengan a la iglesia. Pero tenemos que buscar las diferentes estrategias. Hay una institución IBI, me parece que es las siglas, que trabaja mucho con pastores eh, en en el área social, básicamente, orientando a las iglesias a trabajo, porque esa también es una manera de llegar al público a través de las acciones sociales en la comunidad. Entonces, esa también es otra manera, otra estrategia que nosotros podemos utilizar. Gracias. Dios Amén. bendiga. Leibniz de León, levanta la mano. Bien. Levanta. Amén, maestro. Amén. Entiendo yo, ¿verdad? Y leía en un comentarista que hablaba acerca de cuando Pablo decía que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Él establecía que posiblemente lo hacía como con una actitud de orgullo. Es decir, que me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el evangelio. A veces nosotros queremos poner paradigma para nosotros predicar, tal vez por el sector, por lo que veamos, ¿verdad? Pero el predicar el evangelio es la estrategia principal, perdón, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que están cerca de nosotros, al transeúnte. No necesitamos a veces ni una campaña, no necesitamos tal vez, como siempre se ha usado, un tratado,
es que tú encuentres una persona y le diga, mira, yo pertenezco a tal iglesia, ya allí tú puedes buscar a Dios. Hay un evangelio, el evangelio de Cristo, no predicar tu testimonio, sino predicar a Cristo, como hacía Pablo, decir lo que el evangelio puede, él representa para ti y lo que puede representar para ellos, que es salvación. Y yo creo que si nosotros nos enfocamos en tener esa oportunidad de predicar el evangelio, nosotros vamos a alcanzar almas para Cristo. Nosotros tenemos en la iglesia, brevemente, unas ancianas, mujeres con 80 y pico de años. Y ella, donde quiera que se encuentre una persona, ella le invita a la iglesia, le dice dónde está la iglesia, que ahí, que no importa la necesidad que tú tengas emocional, tu tristeza, tu dolor, el Señor te puede curar todo eso. Y así hay varias personas que esa hermana ha llevado a la iglesia y están ahí en la iglesia perseverando porque simplemente le habló del evangelio de Cristo. Entonces yo creo que nosotros lo que debemos hacer es eso, estar como Pablo con ese interés y ese entusiasmo de proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Pero tenemos que tener cuidado en lo que le prometemos a las personas. Dios puede utilizar milagros, sanidades, para llevarnos al Evangelio. Pero la sanidad no es el, el meollo del Evangelio. Sí. La oferta es perdón de pecados. Entonces, eh, podemos invitar personas. Yo he visto a estas personas en la calle que dicen, una vez en el metro escuchaba, mira, conviértete que tú eres pastor. Fulano, conviértete que tú eres profeta. Conviértete para que Dios te use. Si el objetivo de Dios es que Cristo murió en la cruz para que tú fueras pastor o para que tú fueras, viera milagros, hiciera cosas. Eso le dice a Pedro, si tú me amas, apacienta. Ese ministerio viene después. Lo primero es si tú me amas, porque si no en aquel día te va a decir, tú hiciste mucha obra, pero yo nunca te conocí. Entonces, uno podría enfocarse mucho tal vez en los beneficios. Y aunque Dios puede usar esos medios para traernos, no podemos avergonzar del Evangelio. Cristo crucificado. Y Pablo sufrió mucho por este Evangelio. A él lo ignoraron en Atenas, en Corinto se burlaron de él, en Listra lo apedrearon, en Filipeo lo estuvo preso. Él sufrió por causa del Evangelio. Pero aún así él dice que no se avergüenza. Entonces, tengamos un pendiente. Lenny Larcier. Lenis, ¿me escucha? Parece que tiene problemas con el micrófono. No se está escuchando. Lilian Hernández. Sí, ahí estaba oyéndolos a ustedes, mis hermanos, todas las ideas de cómo podemos predicar el evangelio. Y me pasaba algo, profe, mientras usted hablaba acerca de que no me avergüenzo del evangelio. Y hay momentos, sinceramente, donde yo he sentido un poco sí, esa podemos decir la palabra vergüenza por la forma en que se está predicando la palabra en algunos momentos. Como bien decía nuestro hermano Atanasio, hay contextos, hay lugares, hay cultura, hay lugares donde tú no le vas a llegar a la gente voceando con un megáfono, porque ese no es el tipo de persona que va a escuchar ese tipo de mensajes. Y ahí es donde yo me siento un poquito mal, siendo cristiana, oyendo al otro con cierta palabra, y entonces ahí me he sentido mal. Y entonces pero entonces Por yo decía, ejemplo, Señor, pero por ejemplo, como le digo, alguien con un megáfono para las 6 de la predicando en mañana, un lugar, ¿m? yo he escuchado a las 6 de la mañana un megáfono y la gente no duerme. Sí.
Y entonces escuchar a la gente diciendo, esta gente son como loca. O sea, Ujú. y justamente, dónde está mi punto? Yo ahora me cuestiono porque analizando mi pensamiento, yo, bueno, realmente sí he sentido un poco de vergüenza, pero no realmente del evangelio, sino de la forma inapropiada de que se ha predicado. Porque la intención siempre es buscar la manera de acercarnos a la gente, de amar a la gente, de darle lo que está buscando, que es a Dios. Y no hay una receta única. No es solamente voceando en una esquina, arrepiéntete que te vas para el infierno. A veces un, un tratado, pero a veces un abrazo, pero a veces un plato de comida, pero a veces, o sea, ¿cómo voy a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo le voy a mostrar que Dios lo está llamando y que Dios te ama? Entonces, en ese sentido, creo que debemos abrir a los diferentes formatos de predicar la palabra, que no siempre es la misma, no siempre es un tratado, no siempre es un megáfono en una esquina. Hay momentos que simplemente es dar algo y orar por alguien, eh, dar un ejemplo, mostrarle a Dios a la gente, y eso también puede acercar y puede ganar y no al contrario, cuando muchas veces en esos momentos que, como planteo, lo que he sentido es que la gente se aleja de la palabra y del evangelio porque dice, pues son como locos esta gente a esta hora, con esa bulla, en medio de la calle. Yo no entiendo a esta gente. Entonces hay que tener cuidado de cómo nosotros predicamos. No porque, no, que la Biblia dice que a tiempo y fuera de tiempo y nos agarramos de los versículos y por ahí arrancamos. Hay que predicar la palabra, pero hay que ser prudente, porque lo que yo quiero es convencer al otro. Pablo llegó a un lugar y dijo, miren, yo le voy a predicar en nombre de uno de los dioses que están aquí, el Dios desconocido. Pero él estaba Aerópago. en el aerópago, él estaba tratando de estar alrededor de esa cultura. Él no llegó diciendo, ustedes son un idólatras, se van a ir todos para el infierno, porque la gente lo que estaba era adorando dioses. Entonces, hay que saber llegarle a la gente con la necesidad. Eso es lo que iba a decir. Los que tienen la cámara apagada, recuerden que deben encenderla. Con Dorcas Burgos, que levantó la mano, y luego Federico. Sí, yo creo que uno va a dar testimonio de que somos nueva criatura. El testimonio es elemental para que las personas puedan llegar a los pies de Cristo. Por ejemplo, yo estuve leyendo unos versos en Romanos capítulo 2, eh, de su verso 28 y 29, cuando dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea, yo creo que lo que va a convencer a las personas no es yo decir soy cristiano y aparentar físicamente y lo que se está viendo soy cristiano y el testimonio de nosotros esté dañado. No hay una mayor prédica que mostrar a Jesucristo con nuestro estilo de vida. Federico. Es parecido. Si oyen, un momentito. Es terrible este versículo. Ok. Esta última intervención casi se acerca mucho a la mía. Estuve en lo que estaban opinando, yo estuve buscando el versículo, pero no logré encontrarlo. Pero es Pablo que lo dice. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Yo entiendo, o sea, cualquier estrategia, cualquier metodología, cualquier táctica, cualquier herramienta que se utilice para dar a conocer a Jesús, no va a tener éxito si, como yo le digo a mi pastor, a Dios hay que amarlo. Si usted no ama al Señor, usted no va a proyectar un genuino amor por las almas. Hay que preguntarle al Señor Jesús si Él amaba a los seres humanos, si Él amaba al pecador. Justamente el amor de Jesús se manifestaba en todo momento. Pablo hace alusión a eso. El amor no
fingido es la mejor evidencia de que Jesús está en ti. Y donde quiera que tú llegues, todo lo que tú haces lo harás como para el Señor. Y te va a salir. A veces yo he querido forzar situaciones, digo, y no, porque es que tiene que salirme. Si yo te amo, Señor, yo no tengo que estructurar mucho una estrategia, porque cuando yo llegue, si tu espíritu está en mí, eso lo van a ver los demás. Si yo te amo y todo lo que hago es como si fuera para ti, Señor, la gente lo va a ver en mí porque todos lo veían en ti. Y donde quiera que Pedro se acercaba, lo veían en Pedro. Y donde quiera que Pablo iba, lo veían en Pablo. O sea, era evidencia, ellos mismos eran el testimonio. Tal como dijo la última intervención, el testimonio en las iglesias es, yo casi lo veo como determinante, pero un testimonio que surge como consecuencia del amor a Dios. Si nosotros amamos al Señor, no importa que el Evangelio sea considerado locura para aquellos que no aman al Señor, pero sí, la evidencia para poder impactar a alguien es en nosotros manifestar, dejarnos fluir en el Espíritu Santo para que sea Él el que se proyecte. Nosotros no somos más que medios a disposición del Señor. ¿Cuál es la mejor forma de servir al Señor? Predicar. Leer la palabra. Yo no creo que esa sea la mejor forma del Señor. La mejor forma del Señor, y está evidenciado después que venimos nosotros durante todo este tiempo estudiando todo lo que hemos estudiado, de que estamos en la época de la gracia y la mejor forma de servir al Señor es rindiéndose para que Él nos use conforme al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Si nosotros no nos rendimos ante Él, si nosotros no nos entregamos para que Él nos use, ¿por qué el uso de Él? El Evangelio, el Evangelio no es una estrategia. El Evangelio no necesariamente tiene que ser estructurado sobre una base metodológica, ni con política, ni con procedimiento. El Evangelio, para mí, y me disculpan, es una persona. El Evangelio es Jesús. Bendito sea Dios. Esa es mi consideración y entiendo a Pablo. Yo trato de entender otra cosa, pero lo que yo veo en esos versículos que acabamos de leer es el Evangelio, es Jesús. Pablo dice, yo todo por Jesús. Él lo ha entendido. Él estudió el Antiguo Testamento y se dieron cuenta que todo lo que se escribió con la ley y los profetas apuntaba a Jesús. ¿Cómo le dijo a Nicodemo? Nicodemos, así como el Señor le dijo a Moisés, hace una cruz ardiente y una serpiente ardiente y ponla en una asta y así será levantado el Hijo del Hombre. Todo lo que apuntaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se materializa. Y mientras nosotros no veamos en el Antiguo Testamento que todo nos habla de Jesús, entonces tenemos que seguir estudiando hasta que veamos a Jesús en el Antiguo Testamento. El Evangelio es Jesús, Jesús, Jesús. Y el Espíritu Santo es que nos va a ayudar si nos rendimos, porque nosotros somos medios para que nos den dar a conocer esa verdad que parece locura, pero que es verdad. Jesús es el Evangelio y nosotros tenemos con este comportamiento, haciendo todo lo que hacemos como si fuera para el Señor, es la forma de que la iglesia se llenen de auténticas personas que aman o que por lo menos necesitan a Dios en su vida. Esa es una opinión mía. Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén. Jaime, y continuamos la exposición. Amén. Pastor, profesor, perdón. Yo tengo anotado aquí que la mejor forma de predicar, como dijeron algunos de mis compañeros, es predicar con un buen testimonio, con nuestro ejemplo.
Por ejemplo, en la iglesia el otro día estaban diciendo, tú predicas hasta con no salir a pelear porque te parquean el carro al frente de tu casa. Entonces, a veces a algunas personas les molesta y más cuando lo hacen de forma recurrente, pero tú puedes conversar o puedes decirle y llegar a un acuerdo, mira, lo puedes parquear ahí momentáneamente o algo. Y así tú en tu entorno da ejemplo de que tú tienes a Dios en tu corazón. Es reflejar el amor de Cristo. Por ejemplo, en donde yo me congrego, dan la Dorca. Y a mí me gusta mucho ese ministerio. ¿Por qué? Porque ayuda primero a los hermanos de la fe, como dice la palabra, y luego a algún necesitado que sabe y puede ir a la iglesia a anotarse a que le den esa ración de comida porque está desempleado, porque quedó viuda, porque se le murió a alguien. Entonces ahí la iglesia también aporta a la comunidad y los hermanos que más pueden ayudan al menos necesitado. Entonces hay personas, yo conocí un caso de una persona que iba por la Dorca nada más, pero ahí está la persona que cuando el Espíritu Santo vaya moldeándola y tratando con ella, ¿verdad? Entonces fue por esa ración de comida, pero ahí está sentada que dentro de un año no va a ser la misma persona, o no lo es, porque ya tiene un año y algo ahí. Entonces en su tiempo Dios hará la obra, pero fue por una dorca que da la iglesia a las personas más necesitadas. Es un bonito ministerio y siempre reflejar el amor de Cristo, hasta con un asiento que se damos en el metro. Amén. Vamos a continuar. Hemos dado una buena cantidad de aportes. Profe, una acotación muy simple. ¿Puedo Sí, diga. hacerla? Sí, Mira, creo que todo el Evangelio se resume en el mandamiento, en uno de los mandamientos más importantes, que es el primero y el segundo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Si yo no me puedo amar a mí mismo, no puedo amar a los demás y no podré mostrar el Evangelio de Dios. Y si no amo a Dios, no hay nada en mí para dar a los demás. Y eso es lo que nosotros debemos darle. Es amor, es mostrar el amor de Dios a todo el mundo, en todo momento, donde quiera que estemos. Aun cuando estamos incómodos, aun cuando estemos en situaciones difíciles, debemos mostrar el amor de Dios. entonces dice a Pablo, dijimos que el versículo 16 17 resumían el libro. Dice, vuelvo y lo leo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, a pesar de que podía ser un mensaje extraño, de que esta persona que murió de manera tan sangrienta, rechazado por el pueblo judío, rechazado por todo el mundo, los propios discípulos lo abandonan. Pero esta noticia, este evangelio de lo que Cristo hizo, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí que uno accede a ese poder. Por medio de la fe es que Dios nos salva. Si yo no creo, no hay salvación. Entonces el poder de Dios se manifiesta en los que creen. Y él dice, al judío primeramente y también al griego. Ese es el enfoque de Romanos, que la salvación es para los judíos y para los griegos de la misma manera, por medio de la fe. Porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Sí, por fe es que yo veo el poder de Dios y Dios me salva y por fe se está revelando la justicia de Dios. ¿Y para qué esa fe? Para entonces yo continuar en fe. Por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Creo que Federico levantó la mano. ¿O esa es la mano de ahorita? Hipólito levantó la mano. Amén, amén. Disculpe, profesor, por no poner la cámara, porque yo quería hablar eh, antes, no tenía la oportunidad porque yo tenía que hacer un trabajo. Estoy en el trabajo. Sí, yo quiero hablar de la predicación del Evangelio, o sea, el Evangelio. eh,
no es, o sea, no es una forma de convencer a la gente, a los inconversos, sino es una forma de aclararles. Por esto el hermano Federico, él habló que Jesús es el evangelio. O sea, el evangelio es la verdad, aclarar a las personas y muchas veces buscan, o sea, los evangelistas, las personas que predican, buscan manera para convencer a la persona para que puedan venir a convertir, para ver la cantidad de personas que van a convertir en este día, mayormente en las campañas. Yo recuerdo una vez que un evangelista estaba predicando y dio una presión a un joven que el Señor le reveló si no se convierte en este día que va a morir en el fin de semana. Y él lo dijo al joven y el joven escuchó y él dijo, no voy a convertir, no voy a aceptar a Cristo para ver si yo voy a morir. Porque él dijo que si no acepta a Cristo va a morir en el fin de semana. Y ya pasó el fin de semana, no pasó nada y el joven comenzó a decir que es mentiroso y todo. Muchas veces, para no entender que el poder del evangelio es el Señor Jesucristo, muchas personas usan como medio de convencer a la persona para ver, para tener sus discípulos. Yo confirmo con lo que dice el hermano Federico, que el evangelio es el Señor Jesucristo, que es la verdad y que aclara a las personas, es la luz que nos muestra cómo nosotros debemos saber qué es Dios, qué es la verdad. Sí, a veces la gente por querer que se conviertan, utilizan medios carnales que al final no están provocando una verdadera salvación. Pues si yo atraigo a las personas a la iglesia con un falso evangelio, no van a ser salvos. Y por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Ese es el evangelio. Él dice, yo en otra iglesia decía, lo único que yo quería predicarle a ustedes es Cristo y este crucificado. Pero por eso es que los judíos lo querían matar. Pero él dice, no, es que ahí está el poder de Dios. Aunque es decir, algo que parece de loco, ahí es el poder de Dios. Algo que se ve tan sencillo, es el poder de Dios. Algo que se ve irracional, bueno, es el poder de Dios. Él, un carpintero en el siglo primero, si tú no pones tu fe en él es el Hijo de Dios. Y él permanece creyendo en eso, a pesar de que parezca algo irracional. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El tema de la justicia. Y aquí Pablo está citando a Habacuc cuando él dice, más el justo por la fe vivirá. Este texto, según el texto original, se puede traducir como de dos maneras. Uno es, el justo por la fe vivirá, que enfatiza cómo vive el justo, cómo vive el justo por medio de la fe. O otra posible, el que por la fe es justo, vivirá. Y el enfoque aquí sería cómo nosotros nos hacemos justos. Entonces, parece ser que por el enfoque del libro, la traducción más probable es la segunda, que es el medio en cómo nosotros nos hacemos justos, por medio de la fe. El justo, el que por la fe es justo vivirá. Sí. Él es justo porque creyó. Y como creyó, entonces puede vivir. Entonces, ese puede traducirse de dos maneras, pero según el libro, parece que es el segundo enfoque. El contexto original de Habacuc era cuando él se estaba quejando de que Dios iba a usar Babilonia como un instrumento de castigo para Israel. Y Dios dice, el orgulloso caerá, pero el justo vivirá por su fe, es decir, por su confianza en Dios. A pesar de esa tribulación, por confiar en Dios, el justo viviría. Entonces Pablo utiliza ese texto, pero lo enfoca para llevar a la persona por medio a la fe en Cristo. Entonces, ¿por qué se cree que esta es la interpretación correcta? Porque ya él lo había dicho en Gálatas, que es por medio de la fe, que somos justificados, que fue un libro que había escrito años antes, porque el libro de Romanos tiene ese mismo enfoque, y porque en la estructura de Romanos, en los primeros 4 capítulos, se menciona la fe 25 veces y la vida solamente 2.
Pero del capítulo 5 al capítulo 8 aparece la palabra vida, la idea de vida, aparece 25 veces y luego la fe casi no aparece, solamente 2 veces. Es decir, los primeros 4 capítulos, 25 veces se menciona vida y en los otros 4, 25 veces se menciona, en los primeros 4 se menciona fe y en los siguientes 4 se menciona abundantemente la vida, es decir, primero la fe y luego la vida. El justo por la fe vivirá. Entonces, él está enfocándose primero fe, Abraham creyó, nosotros creemos, el judío sí cree, si el gentil cree, entonces, se enfoca mucho en la fe y luego entonces él se quiere enfocar en la vida, cómo se manifiesta esto. Ahora, con respecto a la pregunta del evangelio que nosotros creemos, si nosotros nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es un camino estrecho, el evangelio es difícil. Sí, el justo con dificultad se salva. Si yo predico un evangelio de mucha felicidad y que conviértete y tú vas a tener prosperidad y Dios te va a guardar de todo y todo va a ser camino de flor de rosa, ven, conviértete para que tú no tengas problemas, ven para que Dios te sane. Es posible que nos estemos avergonzando del evangelio porque no queremos decir a la gente la cosa pura, sino lo que queremos es traerle un mensaje endulzado para que vayan a la iglesia. Pero esa persona lo que están buscando es a Jesús por los panes. Le estamos enseñando a buscar a Jesús como si fuera un Santa Claus. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo Jesús dice el Evangelio? Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo el cuerpo sea hinchado el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Mejor entrar manco. Y si es un pie, córtalo. Cuando uno le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Si tú estás seguro que tú me quieres seguir a mí, porque si es por descanso o comodidad, conmigo no la vas a conseguir. En Lucas 14, Jesús dice, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si tú no aborreces tu vida, si tú amas más tu vida, más a tu papá, tú no puedes ser discípulo de Jesús. Jesús te un evangelio durísimo, en realidad. Y cuando la gente escuchaba eso, en, en una le dijeron, en Juan 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque Jesús le tira un sermón fuertísimo. Y entonces le dice a los dos, sí, ustedes se quieren ir también. No se lo suaviza. Entonces Pedro dice, no, solamente tú, aquí no, ¿a dónde nosotros vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, pero Jesús le está dando los fuetazos. Pero entonces Jesús que le dice, carga tu cruz, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Pero ¿a dónde vamos nosotros con la cruz? ¿Es al Calvario? ¿A matarnos? ¿A matarnos? El Evangelio es muerte del yo para que viva Cristo. Mi interés, mi voluntad, mi comodidad, la mato en la cruz y se haga la voluntad de Dios. Si nosotros no predicamos eso, entonces nos estamos avergonzando de la verdad. Y lo que queremos predicar a la gente, ven para que te convierta, para ver si Dios también convierte a tu marido, así tú vas a tener tranquilidad. Y la gente puede ir a la iglesia buscando un matrimonio estable, buscando estabilidad económica y no el perdón y la salvación de sus pecados. Jesús dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si nosotros valoramos cualquier cosa material más que eso, no puede ser. Imposible. Entonces, en Pablo, por ejemplo, cuando estaba en la iglesia, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Jesús dice, en este mundo ustedes van a tener aflicción, eso es seguro. Jesús, él dice, el que me siga a mí va a tener persecución, va a tener problemas. Yo vine a traer espada. Jesús no le pinta a la gente un cuadro distinto, porque si le pintamos a la gente que la vida se le va a solucionar, lo que le estamos predicando es un evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Si yo creo en Jesús, yo voy a tener más prosperidad, me va a ir mejor. Entonces, como yo amo la prosperidad, yo quiero estar cómodo, déjame seguir a Jesús, déjame diezmar para que no me pasen cosas malas, déjame no faltar al culto para que me vaya bien y Dios me ayude.
Pero entonces estamos sirviendo a Jesús por nuestro propio beneficio, por mi comodidad, porque yo no quiero sufrir en la carne, quiero sufrir en este mundo caído. Entonces, el evangelio es duro, el camino es estrecho, el camino que lleva a la perdición es suavecísimo, cómodo, amplio. Entonces, tenemos que estar claro en esto. Veo un comentario aquí. ¿Ok? Dice Filipenses 1, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dijo el pastor Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo llama a un hombre, le dice, ven y muere. Porque Él te dice, ven con la cruz, ven que vamos allí, ven con la cruz, vamos allí. Si no la carga todos los días, no puede ser mi discípulo. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido de naufragio. Si él no hubiera predicado de Cristo, ¿se salvaba de todos tus problemas? 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese Pablo. Ese Pablo que se rindió, como dijo Federico, a Cristo. Él se rindió a Cristo. Él dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ya no vivo yo, ya, lo que Dios quiera. Federico levantó la mano. Maestro. Wow. Dios mío, maestro. Maestro. Amén. Yo le he dado mucha mente a eso, pero nada, o sea, yo sigo adelante. Es evidente, está claro, maestro. Mire, Adán, por Adán entró el pecado. Adán falló. Adán tenía una misión de sojuzgar la tierra. No lo hizo, se confabuló con las tinieblas. La raza humana cayó en Adán. Y de ahí todo el proceso que conocemos, la prospección de Israel, no, Noé y el arca, que todo apunta a Jesús, ¿eh? Luego la elección de Abraham, el pueblo de Israel, todo apuntando a Jesús. Porque Dios estaba dispuesto a restaurar el ser humano. El ser humano tenía que cumplir con el decreto y el decreto es la muerte. Jesús no se salvó de la muerte. Jesús no nos enseñó a nosotros que había que él evadía la muerte. No, no, no. Que en el proceso de morir, tú ibas a ser restaurado. El evangelio es morir a ti mismo, morir a esta carne que lo que está llena de orgullo, resentimiento, esta naturaleza caída, Jesús la llevó a la cruz y crucificó todos los pecados ahí arriba. Nos redimió con la muerte. Por tanto, como usted acaba de decir, tenemos que morir a esto que es caído y que la única solución está decretada. La paga del pecado es la muerte, por tanto Jesús pagó muriendo. Y nosotros no vamos a morir. Y yo no estoy hablando de la muerte material, yo no estoy hablando de la muerte carnal, porque eso ya lo sobreentendemos. Pero hay que morir, como yo le digo a mis hermanos de la iglesia. Oye, tenemos que morirnos, porque todo el mundo cuando está enfermo pide salud, 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 salud. ¿Para qué? Para quedarse aquí. Para quedarse aquí en el cuerpo inmundo.
en el cuerpo pecaminoso, en el cuerpo caído, con toda la posibilidad de perder la salvación. Y todos estamos aferrados a este mundo material y no queremos irnos. No me eche mucho, no va, mi quién. Estamos aquí caídos y hay que morir a esto. Y Cristo dijo, muere a todo eso y sígueme. Esto no es un fly, esto no es un delivery, esto no es un gusto. Si predicamos un evangelio de salvación sobre la base de que tu esposo va a volver a la casa, tú vas Yo no lo vi. a conseguir dinero, viene la jipeta, viene esto, eso es mentira, eso es engaño, eso es engaño. Por eso es que el Señor elige, Él sabe en su sapiencia omnipresente quién va a seguirlo y no va a seguirlo. Sí. Muchos estamos aquí. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es una persona, la persona de Jesús. Todo lo puso el Padre en él, todo en él, todo es nuevo. Nuevo. ¿Tú quieres ver una gente pecadora en su estado puro? Mira a Jesús. Tú miras a Jesús y entonces tú dices, mi hermano, y Dios lo libre, es asesino, delincuente, blasfemo, arrogante, presumido. Pero cuando yo lo estoy viendo a él, yo veo todo eso. Pero cuando yo veo a Jesús, cuando el Padre, por ejemplo, no yo, ve a Jesús, lo ve perfecto. Mi hermano está perfecto, acabado, terminado, sin pecado, porque es en Jesús que nos ven, que tenemos que vernos. Ese es el modelo. Y eso hay que morir para ver si hay que morir. No podemos querer quedar aquí habitando en este cuerpo pecaminoso porque esto no sirve, ya esto cayó. Este Adán fue crucificado para beneficio de nosotros. Discúlpeme si yo me estoy extendiendo. Dios le bendiga, maestro, discúlpeme. Amén. Carlos David de los Santos, ¿está en línea? Carlos David Sí, de los estoy en línea. tiene que prender la cámara, hermano. Y Ana Carolina también. Amados, otro texto con respecto a la misma idea. Segunda de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La idea no es que nosotros vamos a predicar como que si nosotros somos los Saiyajines, los Supermanes. No, es que la excelencia del poder sea de Dios. Dios nos llamó de las tinieblas absolutas admirables para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de la suciedad. La idea es anunciar las virtudes de Él. El Evangelio no es para nosotros publicitarnos nosotros mismos. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es nuestra situación? Entonces le dice eso a una persona que vaya a la iglesia, que estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y yo, wow. Es decir, Pablo dice que está atribulado en todo, en apuro, perseguido y derribado. Entonces no es un fray al queche, ese cristiano. Entonces, ¿cuál es lo que él dice? Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. No estamos desesperados, porque estamos sostenidos. No estamos desamparados porque tenemos padre, hemos sido adoptados. Y no estamos destruidos. Somos más que vencedores, a pesar de que llevamos la muerte de Jesús. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras yo llevo esa cruz y voy muerto a mí, mientras yo me deje matar por el Señor, el Espíritu que mate mi carne, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, porque en la cruz muere el viejo hombre, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos,
porque vivimos por el Espíritu. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para nosotros dar vida, tenemos entonces que morir. Entonces vemos esa entrega absoluta. Ese es el verdadero evangelio. Dice en Hechos 20:24, me gusta como lo dice la NTV, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Dice en la Reina Valera, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí. La gente me dice, no vale para nada mi vida. Lo que importa es yo contarle a otro la buena noticia de la gracia maravillosa de Dios. Ese es predicar el evangelio. Y debemos nosotros reflexionar si realmente nos estamos enfocando en cosas secundarias. Ah, no, porque si la iglesia tuviera mejor instrumento musical, más gente se va a convertir. Ah, si pusiéramos esto, si la iglesia estuviera más bonita, si le ponemos aire, cuando viene a ver, más gente viene y se convierte. No, mi hermano. El evangelio, el poder de Dios para salvación, la conversión la hace el Espíritu Santo. Y cuando nosotros morimos y ya dejamos de estar quejando con Dios y peleando con Dios, entonces ahí llevamos la vida de Jesús. Llevando la muerte de Jesús, entonces ahí podemos llevar la vida. Y no está enfocado en cosas que son secundarias o terciarias, que no tienen ningún poder sobrenatural para sacar a la persona de las tinieblas a la luz. Eso es un poder sobrenatural. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, Dios está ahí apoyando ese mensaje. El Espíritu Santo está trabajando ese corazón. Ese mensaje que se ve tan sencillito de predicar de Cristo, ahí está el Señor trabajando. No es que estamos nosotros diseñando una idea y es una teoría, no. Es que el Señor está ahí, porque esa es la verdad. El Evangelio es el dunamis, el poder de Dios para salvación. Entonces, reflexionemos qué mensaje nosotros estamos predicando y qué mensaje nosotros estamos viviendo. Si realmente estamos viviendo como dice Pablo. Es decir, esos versículos que hemos leído de entregados. Estamos entregados a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vamos a ver qué hora es. Voy a avanzar un poquito más antes de pasar la lista. Vamos a ver aquí. Ok. Entonces, continuamos. El texto principal dice que en el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y se ha argumentado mucho. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver tres ideas principales que se puede entender cuando dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lo primero es que la justicia de Dios se puede referir a la justicia como un atributo divino. ¿Por qué? Porque Dios carga el pecado del pecador en su Hijo y trata a Jesús como un pecador. Es decir, Dios tiene un comportamiento eh, justo porque está condenando a un hijo que está vestido de nuestro pecado. Y lo justo es que Él condene el pecado. Y como Cristo se hace maldición por nosotros, dice Gálatas, entonces Dios condena ese pecado. También vemos la justicia en el Hijo, porque el Hijo nació, vivió, murió sin pecado, totalmente justo en todo lo que él hizo. Cumplió la ley completamente. Entonces vemos la justicia como atributo en el Padre que condena al Hijo y la vemos en el Hijo porque vivió completamente perfecto. Entonces aquí se refleja ese atributo de Dios, que es la justicia de Dios. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, parecía que Dios no estaba haciendo justicia cuando toda esa gente estaba pecando en el pasado y Dios como que no siempre castigaba. Pero ahora a él castigar a su propio hijo,
Entonces ahí se está manifestando la justicia de Dios, que Él está ejecutando justicia. Dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es justo porque está condenando el pecado que está en Cristo y también es el justificador, el que hace justo a aquellos que creyeron. Entonces, a los que en Cristo está castigando el pecado, por eso lo abandona en la cruz por causa de su pecado, que es lo que nos separa de Dios, pero también aplica justicia y hace un intercambio, aplica justicia a los creyentes, a los que tienen la fe en Jesús. Es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Un asunto de este posible argumento es que ya el carácter moral de Dios justo ya sí se conocía en la ley. Y el versículo de Romano dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, pero también se revela en la ley. No es que es algo completamente nuevo. Ya los judíos sabían que el Padre era justo. Una segunda postura con respecto a este versículo es que se refiere a la justicia como una actividad divina, porque en el Antiguo Testamento muchas veces se junta la palabra salvación con la palabra justicia. Por ejemplo, dice, Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Ha hecho notoria su salvación, ha descubierto su justicia. Está funcionando como un paralelo, como un sinónimo. Salvación con justicia. En Isaías dice, y no hay Dios más que yo, justo y salvador. Isaías 51 dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Entonces, y hay otros textos, Salmo 98:2, Salmo 35:24, Salmo 51:14, Isaías 45:21, Isaías 46:13, Isaías 56:1. Constantemente, Dios muchas veces pasa que conecta salvación con justicia. Es decir, cuando una persona está sufriendo una injusticia, clama a Dios y Dios muestra esa acción salvadora, porque esta persona está sufriendo una injusticia y Dios muestra que él ama la justicia cuando él hace justicia. Él dice, no, ok, yo voy a salvar, voy a condenar al que está haciendo lo malo y voy a salvar a mi pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento, como se ve esa conexión de salvación y justicia, algunos dicen, bueno, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, pero esa justicia salvadora. Ese sería un segundo enfoque. Y el tercer enfoque es la justicia que Dios le otorga al creyente. Cuando Dios le imputa, como cuando dice que Abraham fue justo porque creyó, en Corintios dices, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, justificación, Cristo es nuestra justificación. Entonces, la tercera postura sería que el Evangelio, la justicia de Dios revela que cómo Dios hace justos a los impíos. Pero las tres ideas están en las Escrituras, es decir, que no necesariamente debemos decir que solamente una de las tres, podríamos decir que las tres, que en el Evangelio se revela el atributo de Dios, porque Él es justo, porque condenó a su Hijo, la actividad salvadora de Dios y hizo justicia, porque a pesar de todo el pecado, Dios está condenando a un grupo, pero por medio de la fe está salvando a otro. Y el don de justificar a los creyentes. Entonces, combinando esos tres conceptos, lo definiríamos de esta manera. La justicia de Dios es su iniciativa justa y misericordiosa para colocar a los pecadores en una relación correcta con Él, justificándolos por medio de Cristo y otorgándoles su justicia como un regalo recibido por fe. Quiero saber si se ha entendido o si hay preguntas con respecto a esta parte que se ha comentado. Se ha entendido bien. Amados, voy a pasar la lista para ir cerrando. Ya hoy le asigné la primera tarea, está en la plataforma de Google Classroom, la tarea de Romanos. Profe, una pregunta en cuanto a la tarea. ¿Es Sí, solo contestar el cuestionario que hay, donde nos pide eh, que completemos? sí, hay dos Después videos. que...
Si hay Sí. dos videos que tienen que ver y hay hay un solo PDF, pero realmente son dos materiales consecutivos. Un video, bueno, vamos a ver si entro acá, a Classroom, que abrir el PDF. Vamos a compartir pantalla. Sí. Trabajo en clase, tarea de Romanos. Hay un video que se llama Las consecuencias de la justificación. El primer video es la epístola de Pablo a los Romanos. Aquí se hace un bosquejo de la clase. Esta parte no se llena. Esto es básicamente un resumen esquematizado de lo que el expositor habla, pero ustedes tienen que ver el video del maestro exponiendo, que es el doctor Sproul. Y luego dice preguntas. Y aquí están las preguntas. Hay unas 6 preguntas de selección múltiple y luego 4 preguntas de análisis. Por ejemplo, ¿de qué manera el macho cabrío expiatorio prefiguraba a Cristo? Yo tengo que reflexionar en esa pregunta para responder. ¿Qué es lo que voy a responder? ¿Cuál es la importancia de la resurrección en la doctrina de la justificación? No es por poner algo por poner algo. Hay gente que ve esta pregunta, ¿cuál es la importancia de la resurrección en la doctrina de la... Ah, Dios es amor y Dios nos ama a todos. Y ya, sí, Dios es amor, pero eso no es lo que dice, ¿cuál es la importancia de la resurrección? Sí, hay que estudiar. Y eso pasa, hermanos. Hay estudiantes que cogen este material, por ejemplo, que me ha pasado, y ven aquí dice al principio, bosquejo de la clase, y empiezan a marcar A, B, y creen que eso son preguntas. Ni siquiera se dan cuenta que no son preguntas. Debemos de no ir como volado, tan rápido, sí. No presta atención, ese bosquejo de la clase, y más adelante dice preguntas. Y a partir de ahí va la pregunta del primer video. Preguntas de discusión, pero en realidad el trabajo es individual. Luego viene el otro, las consecuencias de la justificación, porque son 2 videos. Ven el video, toman sus notas, ella viene y te esquematiza para facilitarle y luego van las preguntas. Igual, selección múltiple y luego 4 preguntas. ¿Por qué son importantes los conceptos de reconciliación y distanciamiento? Pero cuando tú escuchas la clase, ya ahí ustedes van a saber de lo que le está hablando. Entonces, he puesto ahí fecha límite 13 de julio. Saben que después de esa fecha, la clase tiene una penalidad según se especifica en el sílabo de la materia. Si se entrega después de esa clase, ahí sale como una clase tardía. Entonces, voy a pasar la lista. Ana Carolina Gomera Figuereo. Presente, maestro. Atanasio Jiménez. Presente por aquí. Pelmi Zapata. Presente, maestro. Carlos David de los Santos. Presente. Carlos Santana. Presente, maestro. Francisco González. Presente. Rosario del Carmen. Presente. Que bendiga, pastora. Federico Rosario. Presente, maestro. Hipólito Decide. Presente. Jaisi Moreta. Presente, profe. Juan Boy. Presente, profesor. Lenis Larcier. Lenis Larcier Medina. Ella tiene problemas con el audio, parece, profesor. Le está haciendo señas. Sí, de ahorita, ¿verdad? Gracias. Lili Hernández Corporán. Lilian Hernández, presente. Maciel García. Presente. Melanio. Presente, maestro. Noemí Burgos. Noemí Burgos. Parece que no se escucha el micrófono de ella. Ella está ahí.
pero no se escucha. Bueno, que chequen eso para la próxima. Patricia Nova, Presente. Roberto Nova. Presente. Roberto, está muy callado, Roberto. Roosevelt Martínez. Presente. Pero no le vi el rostro aquí a Roosevelt. Roosevelt dijo presente, ¿no? ¿Verdad? Escuchó bajito. Sí, señor, presente, presente. Perfecto, perfecto. Ok. Dorcas Burgos Presente, maestro. y Leibniz de León. Pero hay, Presente, maestro. falta alguien, ¿no? ¿Verdad? Que- Sí, maestro. quería, Espera. Falta Linnea Almanzar, que Sí, no claro. está presente por el Sí, problema sí, que ya le dije. yo la puse. Pedro maestro, Herrera. Sí. am, tengo como problema para entrar al Classroom. No sé si qué tengo que hacer, qué descargar, porque tengo unas clases anteriores, que he tomado, unas materias anteriores, pero el Classroom de esta clase no lo tengo. Y tú entraste al link que está en WhatsApp. Ah, no. Usted lo puso En, en WhatsApp. en el WhatsApp de esta materia, Ujú. en la descripción está el link de clase. Ah, ok, gracias. Sí. Eh, Herrera está aquí, Yesenia. Presente, maestro. Amén. Ahí creo que estamos completos entonces. Sí. Entonces, hermanos, la próxima semana estudien Romanos capítulo 2 y la ley en el Nuevo Testamento. La ley en el Nuevo Testamento. Es un tema, yo creo que eso casi no se habla, pero creo que es bueno que lo investiguen, que se nutran para que puedan tener mejor aprovecho de la materia. Entonces, hermanos, hasta aquí ha sido la materia. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Bueno, pues entonces, hasta aquí la clase, amados. Pasen buenas noches y que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, maestro. Dios le Amén. Dios bendiga a bendiga. todos. Nos vemos luego. Dios le bendiga a todos. Dios Bendiciones nos para ayude. todos. Dios nos ayude. Bendiciones.